Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de Ja Morant y el fin de sus mates. Estoy grabando en domingo por la noche, de hecho tenemos NBA en juego. Estoy con medio ojo en el Indiana Pacers, New Orleans Pelicans. Un duelo que, pues, tal y como va la temporada, pues evidentemente no es de los más interesantes y de los más apetecibles, pero sí que debería ser un partido de League Pass, uno de estos partidos que dices, oye, tenemos dos equipos que son muy interesantes de ver y que se salen de los habituales, ¿no? Pero entre las lesiones de New Orleans y los Pacers de este año, que, bueno, en fin, apañados estamos con los Pacers de este año, pues no está siendo, o no debería ser, el menú más apetecible que tenemos en un domingo. Que, por cierto, antes de meternos de lleno con el episodio de hoy, quiero deciros que este jueves, el jueves de esta semana, haremos directo en mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? A las 7 de la tarde, 19 hora española, ya lo confirmaré de todos modos por redes sociales, pero, oye, mi intención es fijar ese día y esa hora para darle una horita y cuarto, una horita y media cada semana en directo en función, pues, de lo que tengamos por comentar. Hay un ratito para hablar de la liga que más nos gusta o de lo que queráis. Eso ya sabéis que aquí hablamos de los temas que prefiráis. Sobre todo hablar un poquito de NBA, por supuesto. Hoy hemos tenido partido, hoy hemos ganado, pero no ha sido un partido brillante, ni mucho menos. Ha sido típico partido que tienes que ganar bien y con superioridad. Jugábamos contra el último clasificado, pero que no hemos aplicado ni la intensidad ni la concentración que deberíamos y que habíamos hablado al principio del partido. Es típico partido en el que es fácil dejarse llevar. Fácil dejarse llevar por el ambiente, por el frío que hacía, por el ritmo del rival. Pero claro, los muy buenos equipos, o quienes pretenden convertirse en grandes equipos, no hacen típicos partidos así. En verdad todo esto lo digo por si escucha mi entrenador el podcast, o sea que no me hagáis ni caso. Lo que sí estoy es con un bloqueo brutal con el tema del triple. Me he cascado 2 airballs en el partido, pero un poco de vergüenza, o sea, una cosa horrorosa. Este año no consigo pillar el ritmo con el triple. Fijaros que hasta he modificado la mecánica, pero está siendo una cosa dantesca. Menos mal que no me gano la vida metiendo triples, porque si no iba a pasar mucha, pero mucha hambre. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Voy a intentar no hacer mates. Todo el mundo piensa que miento, pero hablo muy en serio. Cuando me golpean en el aire, a veces no pitan falta, y a veces sí la pitan, pero de igual manera termino en el suelo y después del partido puedo sentir, puedo notar esas caídas. Así que simplemente estoy eligiendo. 2 puntos son 2 puntos. Eso es todo lo que importa. Estas declaraciones de Ja Morant, muy recientes, sorprendieron muchísimo. Hablamos de uno de los jugadores más espectaculares, que más highlights produce. Y que Ja Morant hiciese estas declaraciones, obviamente hicieron que se volviesen virales. Todo el mundo estaba hablando sobre estas palabras de Ja Morant. Bueno, quizás todo el mundo ha sido pasarme un poco, pero sí que es cierto que el día que salieron, pues hubo bastante revuelo en el mundo NBA, ¿no? En redes sociales comentando, ostras, pero Ja Morant, ¿cómo que vas a dejar de hacer mates? Muchos hablaban, ¿no? De, bueno, oye, pues es normal por las lesiones que ha tenido, como él mismo está hablando, y que esas caídas puedan comprometer el físico y la disponibilidad de uno de los mejores jugadores de la liga. Pero fue curioso porque se reviralizó, incluso con más potencia, pocos días después. Apenas unos días después de estas declaraciones de Ja Morant. Claro, llega después de haberte dicho que va a dejar de hacer mates y nos deja esta barbaridad que os pongo aquí en pantalla para los que lo estáis viendo en YouTube. Para los que lo estáis escuchando en formato podcast, el mate que hizo Ja Morant contra los Boston Celtics. Una barbaridad que además con cada ángulo que ves te quedas incluso más hipnotizado por la imagen. Por siempre fijarte en las reacciones también de la gente, ¿no? Que dices, ostras, haber visto eso, si me ha impresionado viéndolo en una pantalla,
cómo cómo es vivirlo en persona. Porque fue un movimiento acrobático completamente, como suelen ser los de Morant, pero que además se quedaba, dices, ostras, ¿cómo narices ha hecho esto? Con cada toma me parece mejor. Como decía, fue curioso, ¿no? Dice que va a dejar de hacer mates y justo unos días después nos deja uno de los highlights de la temporada. La explicación que dio después del partido, porque obviamente la prensa le fue a preguntar, le dijo, oye, dijiste que no ibas a hacer mates y hoy nos has dejado una jugada que sin ninguna duda va a estar en tu repertorio de highlights. La explicación que dio Morant fue que pensaba que si no hacía el mate, Porzingis le hubiese puesto el tapón. Como decía, al final es una imagen hipnótica porque ya Morant es un highlight andante. Lo lleva siendo desde el día 1 que está en la NBA. ¿Qué ocurre? Que Memphis, que al final es el equipo que lidera ya Morant, el equipo que ya Morant ha vuelto a poner en el mapa, sabemos que la pasada temporada por lesiones se cayeron del foco mediático, se cayeron de la clasificación, fue ese candidato que no pudo estar en playoffs. Bueno, no pudo estar directamente en playoffs, pero no hubiese podido estar ni siquiera si hubiesen tenido algunos de sus jugadores, porque no estaban al completo. Es ese equipo al que esperamos, pero que nunca llega a estar al completo. Los Grizzlies de Ja Morant. Y un equipo que parece que sorprende que vuelvan a estar arriba. A mí me sorprenden por su juego de este año. Por su juego de este año creo que habría que hablar más del juego de los Memphis Grizzlies, porque han cambiado cosas. Y sobre todo, lo que debería sorprender no es tanto que estén ya muy arriba, segundos en la clasificación del oeste cuando estoy grabando, sino que debería sorprender porque todavía no están todos. Todavía falta gente y todavía no estamos viendo con continuidad a varias de sus referencias. Pero no debe ser una sorpresa encontrarse arriba a los Grizzlies de Taylor Jenkins. Y ahora añadiremos otro nombre muy importante, muy importante. Pero fijaros, hasta el 19 de noviembre, en el tramo inicial de temporada, los Grizzlies arrancaron bastante al trantrán. De nuevo, con lesiones, porque este equipo es con lesiones, pero hasta el 19 de noviembre iban con un récord de 8-7, un 53% de victorias, decimosegundos en la clasificación general de toda la NBA, cogiendo a los 30 equipos. Bueno, te estás asomando al top 10, pero estás ahí un poco en tierra media, ¿no? En tierra de nadie. Aún así, fijaros, porque en este tramo inicial de temporada les estábamos viendo como el 10º mejor ataque, más de 114 puntos por cada 100 posesiones, y la 5ª mejor defensa, 108 puntos recibidos por cada 100 posesiones. Sabemos que estos Grizzlies lo tienen todo para ser uno de los mejores equipos defensivos de la competición, entre ellos que en su plantilla cuentan con 2 de los recientes defensores del año, como son Marcus Smart y Jaren Jackson Jr. Y fijaros porque es curioso que en este tramo inicial digo, ostras, es llamativo que tienen su ataque y su defensa muy bien clasificadas, pero luego no han ganado tantos partidos. 8º equipo en net rating, pero sin reflejarlo como tal en las victorias en ese inicio de temporada. ¿Por qué? Bueno, pues se explica por varios motivos. La estadística siempre tiene razones detrás. En ocasiones simplemente dar una estadística no va a aportar nada. ¿Por qué los Grizzlies tenían un poco de desfase entre estos dos datos? Bueno, primero porque las victorias estaban siendo muy amplias. Las derrotas es que tampoco estaban siendo muy tochas. Ellos sí que estaban haciendo victorias muy contundentes y por el otro lado, cuando perdían no estaban siendo derrotas tan duras. Tienen su peor derrota en el tramo inicial de temporada, una de 23 puntos contra Milwaukee Bucks, si no me confundo. Luego otra de 20 puntos y otra de 12. El resto son derrotas ajustadas. Hablamos de 4 derrotas ajustadas, una paliza si queremos considerarla de 23, que tal y como está la NBA, es barato decir que una paliza son 23 puntos, pero te han ganado bien, por supuesto, 20 puntos y 12 de desventaja. Y luego, por supuesto, porque hay que mirar quiénes estaban jugando en ese tramo inicial de temporada. ¿Qué jugadores de los Grizzlies estaban en cancha y quiénes estaban fuera, lesionados? E incluso de los que estaban, ¿cuántos partidos podían coger de ritmo sin volver a lesionarse? ¿Cuántos minutos estaban cogiendo por si no iban un poco entre algodones? Y te das cuenta que estaban siendo el 10º mejor ataque en el tramo inicial de temporada, siendo un equipo completamente a nivel medio, en lo que a acierto se refiere. Un 54% de tiro efectivo. Literalmente mitad de la tabla de la NBA. Uno de los factores que más influye en el rendimiento ofensivo de un equipo. Por supuesto, faltaría más. Y fijaros lo que ha pasado desde el 19 de noviembre.
nos encontramos que Memphis tiene el mejor récord de la NBA en este tramo. Un 10-1. 10-1. Tienen el mejor ataque de la liga. Han pasado a meter más de 121 puntos por cada 100 posesiones, de 114 a 121. Séptima mejor defensa, que dices, bueno, han bajado 2 posiciones, pero es que siguen encajando esos mismos 108 puntos. Su defensa se mantiene. Son segundos en net rating, solo por detrás de Oklahoma City Thunder, la mejor defensa de la NBA esta temporada. ¿Y qué ocurre? Que se ha disparado, pero disparado el acierto de estos Grizzlies. Están en segunda posición con un 59% de tiro efectivo. Y hay varias razones que explican esto. Por supuesto que varios de sus jugadores importantes han vuelto, con Ja Morant al frente. Pero es que también son cuartos en el ratio de asistencias. Y aquí los Grizzlies sí que están cambiando bastante este año y estamos viendo algo diferente. Hay cambios a nivel ofensivo en este equipo y todavía tienen margen. Por ejemplo, porque podemos ver más minutos de Ja Morant, al que parece que están controlando bastante este año. En parte porque tienes a un jugador como Scottie Pippen Jr. que está rindiendo muy bien como base suplente. También podemos ver más acierto de Desmond Bane, un jugador que está más acostumbrado a encontrarse en el 40% en triples que más cerca del 30%, que es lo que estamos viendo este año. Luego también un Jaren Jackson Jr. que creo se merece, Ja Morant vamos a ver cuántos partidos se pierde, pero Jaren Jackson Jr. se merece ser el representante de estos Grizzlies en el All-Star. Porque Memphis se merece tener un jugador y Jaren Jackson Jr. está rindiendo como un All-Star. Aunque es cierto que en ataque creo que podría ofrecer todavía un mejor rendimiento. Claro, ¿vas a tener todo esto a la vez? Ja Morant con muchos minutos y desplegando todo su juego, esperemos que sí. Un Desmond Bane muy acertado y un Jaren Jackson Jr. que también dé ese pasito adelante en ataque. Hombre, ese es el objetivo, ¿no? Ese debe ser el objetivo de Memphis. Que sus 3 mejores jugadores, los 3, funcionen al mejor rendimiento posible. Y fijaros con el tema de los minutos. En los primeros 15 partidos de temporada, de los primeros 15, Morant y Bane juegan 8. Prácticamente la mitad. Smart juega 7 partidos, promediando además 20 minutos. Vince Williams juega 3, se pierde las primeras semanas de temporada, juega 3 partidos, al tercero se lesiona, no ha vuelto a jugar. Y J.J. Jackson, la revelación de la pasada temporada en Memphis, no ha jugado ninguno por lesión, todavía tiene que hacer su debut en la temporada. Los únicos que jugaron los 15 partidos fueron Jake LaRavia, Jay Huff, Jalen Wells, Santi Aldama y Scottie Pippen. Estos han sido los únicos jugadores de todo Memphis Grizzlies que juegan los 15 primeros partidos de temporada. Y el equipo saca un 8-7 de récord. Jake LaRavia no debía ni siquiera estar en la rotación del equipo, precisamente porque jugadores como Vince Williams y J.J. Jackson, que sí que aparecían en los dibujos iniciales de la rotación, tendrían que estar por delante. Pero claro, están lesionados. Luego Jay Huff, pívot suplente, un jugador que no es precisamente joven, 27 años si no me confundo, y un jugador que ha estado más acostumbrado a firmar contratos duales que a ser un jugador que salga y tenga un rol de alrededor de 15 minutos y funcionar muy bien como un pívot que abre la cancha con un lanzamiento de 3 muy fiable. Jalen Wells, ¿qué vamos a decir de este tipo? Pick 39 del draft. Ya no es solo que juegue los 15 partidos, es que está siendo titular en estos Memphis Grizzlies, el alero titular, y ahora mismo en el Rookie Ladder, que nos mide un poco cómo va esa batalla de los novatos por el Rookie del año, aparece en tercera posición. Pero es que en primer puesto está Jared McCain, lesionado sin fecha de vuelta, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera, y en segunda posición Stephon Castle, que obviamente gana enteros de cara al Rookie del año y perfectamente podría estar en el puesto de McCain. Luego Santi Aldama, que es, digamos, el jugador más establecido de todos los de esta lista, que está haciendo un temporadón como sexto hombre del año. Bueno, un temporadón como sexto hombre y es candidato al sexto hombre del año. Además, sí que es cierto que desde que dejó la pregunta en, creo que fue de Dunk Central me saldrá bueno, pues para el último episodio de preguntas y respuestas, es cierto que justo ahí dije, oye, por rendimiento lo puede ser, pero es cierto que no se está hablando mucho de ello. Bueno, pues tengo la sensación de que en el último par de semanas se ha vuelto a hablar o se está hablando de Aldama, más que nunca como potencial, como candidato a sexto hombre del año. Y luego Scottie Pippen Jr., que ya hemos hablado de él aquí antes. Un jugador que
se está ganando su hueco de sobra como uno de los mejores bases suplentes de toda la competición y que fue un jugador rechazado por Los Ángeles Lakers al que Darvin Ham no quería utilizar. Luego te encuentras que con 14 partidos, en ese tramo inicial de 15, con 14 partidos están Brandon Clark y Sakidi, como se pronuncia. Brandon Clark, un jugador al que han recuperado de lesión, y Sakidi, un rookie, que además está lesionado. Y luego en 13 sí que tienes a Jaren Jackson Jr., es decir, para encontrarte la primera referencia de los Grizzlies, hemos tenido que pasar por unos cuantos jugadores. Y mirar la diferencia en los últimos 11 partidos, que ya hemos dicho 10 victorias de los Grizzlies en ese tramo. En los 11 partidos han jugado Brandon Clark, Jake LaRavia, Jaren Jackson Jr., Jay Huff, Jalen Wells, Santi Aldama, Scottie Pippen, es decir, no fallan. Pero, por ejemplo, ya Desmond Bane está en 10 partidos. Marcus Smart en 9. Y ya Morant en 7. Ya cambia la película. Te están jugando bastante más. Y me parece más heavy todavía el hecho de que van segundos del oeste, si miramos cuál es su top de jugadores con más minutos totales disputados. Más minutos totales, ¿de acuerdo? Primera posición, Santi Aldama, 697, el único jugador o el que más cerca está de la barrera de los 700 minutos. En segundo lugar, Jaren Jackson Jr., 677, un jugador que, como os decía, va camino para el All-Star. En tercera posición, Jalen Wells, 645, el tercer jugador que más minutos ha tenido en este equipo. Cuarto lugar, Jake LaRavia, 604. Es que Jake LaRavia, como ya os decía, no tenía que estar en la rotación ni siquiera de este año. Jalen Wells tampoco, pero LaRavia menos. Y en quinto lugar, Scottie Pippen Jr. con 598 minutos. Bane es sexto, Morant es octavo, Smart es décimo, Sakidi, que venía para ser el pívot titular, 11º en minutos totales. Y como os decía, Vince Williams y J.J. Jackson, dos jugadores que a principio iban a ser piezas útiles de la rotación, están fuera por lesiones. Es decir, lo mejor de estos Grizzlies debe estar por delante. Alineaciones en las que veamos coincidir en cancha a Ja Morant, a Marcus Smart, a Desmond Bane y a Jaren Jackson Jr. Que les acompañe un quinto jugador. Completar ya pues con quien toque en función del día, en función del rival. Si quieres poner a Jaren Jackson Jr. en el 5, si quieres acompañarle de otro interior, si quieres que sea uno más móvil como Brandon Clark Jr. que ofrece Brandon Clark Jr., yo aquí estoy mezclando nombres. Brandon Clark que ofrece un rendimiento fantástico como jugador de banquillo. Fantástico. Puedes meter, por supuesto, a Santi Aldama. Es decir, puedes hacer muchas cosas ahí en ese equipo. Quizás meter a Bane en el 4 se te queda un poco pequeño. Pero, como digo, lo mejor de estos Grizzlies debe estar por delante. Y vamos ahora a una parte que me parece fundamental. Y es lo que os decía del cambio que estamos viendo en estos Grizzlies. Cuando he estado viendo partidos de Memphis, sobre todo estos últimos días para preparar el episodio, digo, ostras, hay muchísimo más movimiento que antes. Este equipo se mueve de otra manera. Y he visto unas declaraciones de Draymond Green, del día que se enfrentan, que dice lo siguiente, le preguntan un poco por el desafío defensivo que ha sido cubrir a Memphis Grizzlies. Han jugado muy bien. Están usando un ataque poco convencional para estos días. En la NBA la mayoría de rotaciones y patrones son similares. Lo que ellos están haciendo es algo que yo nunca he visto. Palabras de Draymond Green. Draymond Green, uno de los jugadores más inteligentes que hemos visto en todo el siglo en la NBA. Y aquí tenemos que señalar a esa pieza que os decía al principio del episodio. Os hablaba de lo bien entrenados que están estos Grizzlies con Taylor Jenkins al frente y es completamente cierto. Es completamente cierto, pero hay otro nombre, un nombre que han añadido este último verano y que es la persona que ha traído este toque nuevo, esos retoques al ataque de Memphis Grizzlies. Tuomas Isalo, un nombre que a los grandes fans del baloncesto europeo seguro conoceréis. Este finlandés, un entrenador de los señalados de mayor talento, que viene a crear un poco el baloncesto moderno, como él le gusta decir, el baloncesto de nuestros días, porque el baloncesto moderno, el baloncesto que se juega ya, por mucho que se hable del baloncesto del futuro, él dice que es el baloncesto que empieza ya. Este finlandés, como os decía, trató de crear, y lo consiguió, una marca de baloncesto en Europa. Primero con el Bonn en Bundesliga, y luego sobre todo con el Paris Basketball, con quien el año pasado ganó la Eurocup. Él sentó las bases del equipo que este año entrena a Thiago Splitter y que está siendo la revelación, de largo en la temporada de Euroliga. Y fijaros porque
Ísalo tenía la oportunidad de dar el salto a la Euroliga y de hecho se esperaba que fuese uno de los entrenadores jefe debutantes en la Euroliga, pero no, decidió aceptar la oferta de Memphis para convertirse en el asistente principal de Jenkins, firmado un contrato de 3 temporadas. Y como os decía, ha añadido su toque al equipo. Memphis juega a otra cosa. Hay mucho más movimiento de todos los jugadores. De hecho, diría que es el equipo en el que vemos más movimiento de todos los jugadores fuera del balón en toda la NBA. Digamos que es un estilo en el que tratan de modernizar el baloncesto europeo, pero que esos retoques para el baloncesto NBA lo que hacen es modernizar con cierto toque europeo de movimientos más FIBA los ataques de Memphis. Y es un equipo donde si tú ves y si tú te fijas sobre todo en los jugadores sin balón de Memphis Grizzlies, dices, ostras, esto no es habitual para la NBA. Por eso es más peligroso todavía utilizarlo allí, porque los equipos no se lo van a esperar. Vamos a ver qué va sucediendo, cómo van evolucionando los meses, porque lógicamente esto los equipos lo tienen detectado. El propio Draymond Green hablaba de cómo el staff técnico de los Warriors les había preparado para enfrentarse precisamente a ese ataque tan poco convencional que decía Draymond. Y obviamente, pues los equipos hacen su trabajo de scouting. Entonces tenemos que ver hasta qué punto es algo que pueden pillar o cómo es muy diferente porque hace patrones que no son para nada habituales del baloncesto norteamericano, puede pillar muy a contrapié a los equipos de allí. E incluso vamos a ver cómo esto no marca una nueva tendencia en Estados Unidos. Como os decía, tienen muchísimo movimiento sin balón, muchísimo movimiento en los jugadores sin balón. Sí, en fin, lo que había dicho. Teníamos varias dudas con este equipo y una de las grandes dudas pasaba por quién era o quién es el alero titular. Vince Williams, después de la pasada temporada, parecía, digamos, uno de los mejor posicionados, o el mejor posicionado incluso, para salir como alero titular al lado de Ja Morant y de Desmond Bane, incluso si eso significa dejar a Marcus Smart en el banco. ¿Qué ocurre? Que, como os decía, Vince Williams empezó la temporada fuera, jugó 3 partidos y a finales, se reventó el tobillo y a finales de diciembre sabremos más de su estado porque fue un esguince de grado 3 en el tobillo derecho, ¿de acuerdo? A finales de diciembre le vuelven a hacer pruebas los Memphis Grizzlies. Como os decía, luego la opción de Marcus Smart, un jugador que le estamos viendo en el banquillo, le hemos visto con lesiones y con menos minutos. Ahí está Marcus Smart, que ha sido la gran apuesta como movimiento que han hecho los Memphis Grizzlies, fuera de la elección de Sakidi, que no deja de ser un rookie. La máxima apuesta que han hecho en los últimos años de un traspaso ha sido irse a por Marcus Smart. Y de todo este mejunje, lo que ha terminado apareciendo ha sido Jalen Wells, una de las grandes sorpresas de la temporada. Y fijaros porque leía un Q&A, un preguntas y respuestas que hacía en Hoops Hype, y le preguntaban precisamente por esto, por el tema de ser titular. Por ser titular por delante de Marcus Smart, que era un poco lo que se venía a señalar. Oye, no, Marcus Smart este año será titular como alero en Memphis Grizzlies. Le preguntan, oye, ¿cómo fue la conversación de vas a ser titular por delante de Marcus Smart? ¿No? Porque al final dan por hecho que eso tuvo que ser un tema que gestionasen los Grizzlies de aquella manera. Bueno, pues cuenta Jalen Wells que no hubo conversación. Que simplemente tenían la reunión de antes del partido, su nombre estaba en el tablón de los titulares y que ya está. Y que para adelante, el jugador dice, estaba trabajando como si fuese a ser titular. Simplemente ha llegado antes de lo que yo pensaba. Bueno, pues ahí te lo deja todo. La confianza que está mostrando. Siendo titular en uno de los mejores equipos de la liga, titular como rookie, un jugador que cuando da el salto a la universidad no tiene ninguna oferta de primera división. Ninguna oferta de primera división. Él se va a jugar a la segunda división de la NCAA. Y mirad ahora, después de ser pick 39, titular en Memphis Grizzlies. Y dejando un muy buen rendimiento, dejando sensaciones de que es de todo menos un novato. Y fijaros, porque después de esto le preguntan también, oye, ¿qué veterano te está acogiendo y ayudando más? Adivinad la respuesta. Efectivamente, Marcus Smart. De verdad, esto en otro equipo, con otros jugadores, no sería así. No sería así. Puede que incluso no solo en el baloncesto norteamericano, en la NBA, donde es muchísimo más importante el ser titular, que por ejemplo en Europa. Pero en Europa estas cosas también pasan. Me refiero a lo de que algún veterano diga, oye, ¿cómo que vas a poner a este rookie de titular por delante mía? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues aquí lo han hecho y no es que haya habido un problema, es que ha sido algo completamente normal y natural y Marcus Smart es la figura de referencia para Jalen Wells, el jugador, el rookie, que le ha quitado, que le ha robado ese puesto de titular. Y por lo que he estado leyendo,
destacan muchísimo y creo que no está, por supuesto, lo conocemos todos, que Marcus Smart es uno de esos jugadores con una mayor capacidad de liderazgo y de quienes mejor hablan, sus compañeros. Lo sabíamos sobre todo de su etapa en Boston, le hemos tenido un poco más perdido sobre todo por estas lesiones, pero oye, creo que se está hablando incluso menos de lo que deberíamos, porque cuando he estado leyendo unos artículos, cuando he estado leyendo entrevistas, todos los compañeros destacan a Smart. Destacan ese liderazgo, esa presencia que está dando pese a los problemas de lesiones que está teniendo. Y lo que está ocurriendo es que precisamente esas lesiones hacen que Smart aparezca cada 2 por 3 en rumores de traspaso de los Grizzlies. Que veremos cómo evoluciona la situación. Tiene su contrato, tiene su edad, sus problemas físicos. Nunca sabe nadie qué puede pasar en la NBA. Precisamente se fue de Boston cuando nadie pensaba que fuese a salir traspasado. Pero es muy necesaria la presencia, el liderazgo de un jugador como Smart en un equipo tan joven y un equipo que todavía está dando los pasos hacia ser una verdadera amenaza como son estos Memphis Grizzlies. Y es que tienen una rotación además muy larga, faltando gente. Tiene una rotación que es de las más profundas de la liga. Creo que posiblemente sea de las más profundas, si no la más profunda, junto a Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors. Tienen varias de las rotaciones más profundas y de calidad de la liga. No meto Boston Celtics, sabemos que tienen la rotación corta más potente, luego sus suplentes funcionan muy bien, pero no creo que tengan el mismo grado de skills o de habilidad que los jugadores. Otra cosa es que luego en sus roles funcionen de forma fantástica y que estén creciendo también. Pero claro, algo que me pregunto es, oye, ¿qué va a pasar con Jalen Wells o con Jake LaRavia, que está sorprendiendo mucho en ataque, cuando estén todos de vuelta? Incluso con Aldama, ¿qué va a pasar con él? No tiene contrato para la próxima temporada, recordemos. ¿Va a haber un traspaso por un gran jugador? ¿Qué planes tienen estos Grizzlies? Porque hasta ahora han mostrado paciencia, pero en algún momento les tocará mover piezas para aumentar la calidad de su rotación. Sí que quiero destacar, porque es muy importante, el salto adelante que estamos viendo de Ja Morant. Lo hablábamos al principio con esas declaraciones sobre no hacer mates, que vienen a encapsular un poco lo que estamos viendo con Morant dentro de la cancha, y es su maduración como jugador. Le vemos mucho mejor como distribuidor. Está siendo uno de los mejores asistentes de la liga en asistencias de media, pero es que además está asistiendo con una facilidad pasmosa y dejando a sus compañeros en situaciones fantásticas, también impulsadas por el nuevo sistema ofensivo que tienen, por esas ideas de Ísalo. Luego también está aplicado en defensa como nunca, de verdad. Revisando los últimos partidos de Memphis, el nivel defensivo de Ja Morant es una barbaridad. Es una barbaridad. Luego encima hace puntos con una facilidad pasmosa. Impacta muchísimo en el juego, pero es que no juega tanto, no promedia ni siquiera 30 minutos por noche. Y siempre produce. Siempre hace sus estadísticas. Siempre se nota cuando está en cancha. Siempre pone a sus compañeros en buenas posiciones para anotar. Y encima está defendiendo mejor que nunca en toda su carrera. Como os decía, está madurando su juego. ¿Y lo está haciendo porque está madurando también fuera de la cancha? Alguno me dirá, bueno, mira lo que hizo con Jordi Fernández ahí el día de los Nets. Bueno, yo creo que eso es puro Morant, que le encantan esas cosas. Le encantan los bailes, las celebraciones, los piques así de un punto chulesco que tiene. Es un tipo carismático. Es un tipo carismático Ja Morant. Y yo espero y deseo que no tenga más altercados fuera de la cancha. Por supuesto también que le respeten las lesiones, porque es un jugador especial, que atrae a la gente. Algo que siempre repito, y que hay que destacar mucho, de lo que supone la figura, la presencia de Ja Morant, es que ha conseguido y consigue que la gente quiera ver a los Grizzlies. De verdad, esto no es algo menor. No es algo menor. Yo nunca he visto un proyecto con el potencial deportivo y con el potencial mediático que tienen los Grizzlies de Ja Morant, me refiero dentro de Memphis, por supuesto. En lo que son y han sido como franquicia, nunca han tenido un proyecto que tenga tantas posibilidades en lo deportivo y en lo mediático. Esto es algo que ninguna estrella a nivel individual ha conseguido antes en los Memphis Grizzlies. Y este equipo de Memphis en general merece más atención por cómo juegan y por los resultados que están consiguiendo. Bendito problema que va a tener Taylor Jenkins con la rotación. Pero bueno, al final, en rotaciones largas y de calidad, siempre habrá alguien que no esté contento. Eso pasa en todos los equipos. Pero aquí solo tengo 2 dudas. Bueno, 3. La añadida, la última, es porque es una duda que no tengo tan clara. Es una duda, pero no tengo tan claro que para ellos lo sea. En el sentido de quién es su center fiable
para playoffs. Este año estamos viendo más minutos que nunca de Jaren Jackson Jr. al 5, pero ¿podrá sostener la defensa en mayo, siendo el principal, el ancla defensiva de los Grizzlies? Tenemos también el tema del rebote defensivo, porque sabemos que dentro de los mejores defensores de la NBA, podemos decir de los mejores defensores interiores, si queréis, pero podemos decir de los mejores defensores interiores. De entre los mejores defensores interiores, Jaren Jackson Jr. es el que peor rebotea en defensa. No he mirado estadísticas del resto, no he mirado clips de todos, pero es que seguro. De los mejores defensores interiores, Jaren Jackson Jr. cojea muchísimo en el rebote defensivo. Y luego que tienes a Sakidi, un rookie que, pues ha dejado su impacto. Vamos a ver qué impacto puede tener a partir del mes de abril. Cuántos minutos puede jugar, tema de las faltas. Y luego Brandon Clark, que es una opción muy interesante, pero es móvil, es diferente. Por supuesto, Santi Aldama, interior, pero no es un 5 defensivo fiable en el rebote de atrás. No. Y aquí, pues me sorprendería que precisamente buscasen un alquiler para paliar esto, me sorprendería mucho. Recordemos que precisamente soltaron a Steven Adams lesionado a Houston, pensando en soltar ese contrato y porque querían buscar un pívot más joven. Me sorprendería que no buscasen ese alquiler, tipo Clint Capela, no porque no les encaje, sino por filosofía de movimientos y por filosofía de creer en los jóvenes que tenemos en plantilla. Pero claro, la primera pregunta que me hago es si harán traspasos. Luke Kennard con un salario de 17,6 millones y Jake LaRavia con un salario de 3,3 millones y que ahora tiene el valor de mercado más alto de toda su carrera, serán agentes libres a finalizar la temporada. Y Santi Aldama, 11,9 millones, también un jugador que tiene el mayor valor de toda su carrera, será agente libre restringido en verano. Me pregunto, ¿podrían ir a por Brandon Ingram? Porque dices, ostras, rondas tienes, jugadores tienes. Imagínate que te dejas un equipo con Ja Morant, con Desmond Bane, con Jalen Wells, con Brandon Ingram y con Jaren Jackson Jr. Hombre, Ingram aquí, si viene para ser el segundo o tercero, en función de cómo esté Jaren Jackson Jr., me pega bastante más. Y es un entorno competitivo, que es algo que él busca. Y en la segunda unidad podrías tener a Scottie Pippen, a Marcus Smart, a Vince Williams, a Brandon Clark, a Sakidi. Sakidi, ya cada vez le llamo de una forma, Sakidi. Más los siempre cumplidores, John Conchar, Jay Huff, J.J. Jackson. Que a lo mejor, a lo mejor tienes que meter a alguno de estos en el traspaso, no tengo ni idea. Pero, ¿por qué no? Siempre hablamos de, en el caso de Ingram, tiene que aparecer algún equipo más, fuera de Charlotte o San Antonio si quiere. Pues lo mismo Memphis es uno de ellos. Y la otra pregunta es si estarán en algún momento todos sanos. Porque claro, hablando de los importantes, tú necesitas a los jugadores más importantes de cara a playoffs. Está muy bien esto de poder ganar con cualquier jugador que esté en la cancha. Está muy bien esto de tener una nueva ofensiva con ideas modernizadas de un básquet nuevo, que es un básquet sencillo y que, es ciertamente rompedor para lo que se ve a primer nivel de Europa, pero que no es tampoco algo completamente innovador. Sí que es nuevo. Da para un tema aparte. Pero solo con eso no te va a dar para ganar. Necesitas a tus mejores jugadores de cara a los playoffs. Y es cierto que ha sido clave el rodaje de la pasada temporada para que otros jugadores den un paso al frente, como precisamente en el caso de Jake LaRavia. Pero necesitas a los mejores. Y claro, ¿qué ocurre? Que en parte, el éxito de Memphis en este inicio de temporada, en parte sorprende, porque a lo que nos están habituando es que, por desgracia, siempre falte alguien. Hoy es lunes y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de estadísticas, en la que hoy tenemos uno de los temas del fin de semana en la NBA. Y es que hoy vamos a hablar del traspaso de Dennis Schroeder a los Golden State Warriors. Un traspaso, un movimiento que además ya es oficial. A Brooklyn se van el contrato de Anthony Melton, un jugador que está lesionado, cruzado roto, fuera de lo que queda de temporada. Luego Reese Bigman, jugador que está con un contrato two-way. Y ojo, se van la segunda ronda de Atlanta de 2026, la segunda ronda de Atlanta de 2028 y esto sí ya la segunda ronda de Golden State
de 2029. Y a Golden State llegan Dennis Schroeder y la segunda ronda de 2025 de Miami. Es decir, el precio que pagan como tal son 2 segundas rondas por hacerse con Dennis Schroeder. Han salido varias informaciones interesantes. La primera de ellas es que Golden State trató de hacer el traspaso más grande y de incluir también a Cam Johnson. Cam Johnson, que es uno de los grandes jugadores disponibles en este mercado de traspasos, puede salir sin ningún tipo de duda de aquí a febrero. Está en el mercado puesto por Brooklyn y que hubiese encajado de maravillas en el sistema de los Warriors. ¿Qué ocurre? Que lo más probable, lo que nos cuentan desde ESPN, es que lo más probable es que les hubiese costado también meter a Jonathan Kuminga en el traspaso. Y ellos, los Warriors, quieren utilizar a Kuminga en el traspaso por otra estrella, no por Cameron Johnson, por muy buen jugador de baloncesto que sea y por muy bien que encaje en estos Warriors. Schroeder, que llega a Golden State, 8 equipos en 8 temporadas, muchos cambios para Dennis Schroeder a lo largo de la última década en la NBA. Y debemos preguntarnos si podrían ser incluso 9 equipos en 8 temporadas. Y diréis, oye, pero ¿qué nos estás contando? Bueno, de nuevo, información de Shams Charania, como en todo lo que vamos a hablar ahora, nos dice que Golden State todavía no ha terminado de moverse. Y cuidado, porque pueden incluir incluso el acuerdo de Schroeder, es decir, el traspaso de Schroeder como tal, lo pueden incluir en uno más grande por una estrella, o incluso también pueden volver a mover el contrato de Schroeder. Todo esto por haberlo hecho, por haber realizado el traspaso del alemán antes del 16 de diciembre. ¿Es probable que lo hagan? ¿Es probable que lo vayan a incluir? No es lo más probable, pero puede suceder. Puede suceder. La clave es esa, que todavía no han terminado. Y la idea, porque esto es muy interesante, es que Schroeder llega para ser titular en los Warriors. Curry y Schroeder juntos en el backcourt de Golden State, con el primer objetivo de aliviar la carga que lleva Stephen Curry. Ya han metido a Jonathan Kuminga en el quinteto titular, digamos, para darle esa segunda referencia anotadora, para aliviar un poco que no dependan tanto los Warriors de los puntos que hace Stephen Curry, que hasta ahora su segunda referencia, su gran ayuda en la anotación estaba siendo Andrew Wiggins. Bueno, ahora tiene a Jonathan Kuminga instalado ya como segunda opción ofensiva de los Warriors y ahora añaden a Dennis Schroeder. Es decir, ahora los Warriors solo tienen, o mejor dicho, tienen a 4 jugadores fijos en el quinteto titular. Schroeder, Curry, Wiggins y Kuminga son los 4 fijos. Y luego ya en función del día salen o con Draymond Green de 5, es decir, directamente small ball, o con Kevon Looney. Plantilla todavía más larga, es decir, si los Warriors ya tenían una plantilla larga, que evidentemente la lesión de Anthony Melton fue un problema, a mí es la opción que más me estaba gustando como 2 titular al lado de Stephen Curry, se lesiona, sigues teniendo una plantilla larga, sigues teniendo una plantilla en la que hay jugadores que seguro querrían más minutos para estar contentos, pero ahora traes a Dennis Schroeder. Dennis Schroeder, un jugador de mayor calibre que de Anthony Melton. Y me parece muy importante el hecho de que no hayan dado ninguna primera ronda. Es cierto que dices, oye, Schroeder termina contrato, es buen jugador, es una sólida incorporación, tampoco es una estrella, tampoco te va a permitir ganar el anillo, no te tiene por qué costar una primera ronda. Bueno, es una victoria para Golden State que le hayas dado por 2 segundas rondas más intercambiar. Otra está recibiendo una de 2025, es decir, una que no vas a poder especular tanto con ella en traspasos, que lo mismo también te permite incorporar un jugador barato para la plantilla de la próxima temporada. Pero lo importante es eso, no has tenido que gastar ninguna primera ronda, sigues teniendo arsenal de rondas para enviar, más las presencias jóvenes de Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski y Moses Moody. Si la idea, si el objetivo es, entiendo que querrán ver cómo funciona primero Schroeder, pero no cerrar las puertas de una potencial renovación, que es un jugador que puede ser de mucha utilidad para los Warriors, tanto acompañando a Curry en el quinteto de inicio, como incluso saliendo desde el banquillo y siendo un jugador muy importante si sí que encuentran un escolta que sea más un perfil 3&D, por ejemplo, como lo era de Anthony Melton. Veremos qué sucede porque sigue estando el escenario en el que de Anthony Melton ha sido traspasado, no va a jugar esta temporada, ya sabemos, termina su contrato, es agente libre y firma de nuevo con los Warriors. Este escenario existe y que los Warriors a su vez renueven a Dennis Schroeder. Como digo, la idea es meter a Schroeder de titular y entiendo que es continuar, darle esa confianza y continuar lo que está siendo una excelente temporada
con los Brooklyn Nets está siendo, con mucha diferencia, el mejor año de la carrera de Schroeder. Vamos a verle compartir esa responsabilidad de llevar la pelota en Golden State y veremos que esto es algo muy positivo y siempre muy disfrutable, muy interesante de ver. Vamos a ver más a Stephen Curry sin balón, le vamos a ver más en movimiento. Creo que esto es buenísimo para los Warriors. Y es que al final metes otro manejador, otro playmaker a ese quinteto inicial donde tienes la duda de si estará o no Draymond Green todos los días. Depende del rival, depende del rival. Entonces, meter la ficha de Schroeder cuando has sacado la de Draymond Green, que ya es lo que os decía, ¿no? Sacas a Draymond, metes a Kuminga, pierdes defensa, pierdes jerarquía, pierdes liderazgo, pero pierdes, por supuesto, playmaking, pero ganas mucha anotación. Bueno, pues ahora con Schroeder metemos más anotación y metemos también más playmaking. La temporada de Schroeder en Brooklyn, 18,4 puntos, 6,6 asistencias, 3 rebotes, más de un robo, 45% en tiros de campo y, ojo a esto, 39% en triples, lanzando más de 6 por partido, casi 34 minutos por noche. Las claves, bueno, hemos visto, Schroeder es un jugador muy de confianza, de estar con confianza, de sentir esa confianza. En Brooklyn se la han dado y por eso ha rendido también. La cuestión es que en Golden State va a perder lanzamientos, no va a ser un jugador tan importante como lo era, por supuesto, en Brooklyn. En los Warriors está Curry, está Kuminga, está Wiggins, está Buddy Hield. Hasta ahora solo Cam Thomas ha promediado más lanzamientos que él y en función del día Cam Johnson sí estaba caliente, como en el tramo o en este último tramo de temporada. Ahora va a tener más talento a su alrededor y entiendo que lo que tenemos que ver es una versión más rollo Lakers, el año que precisamente los Lakers eliminaron a Golden State Warriors en segunda ronda. Es decir, que veamos cómo realiza un muy buen trabajo defensivo al lado de Stephen Curry. Aquí hay que destacar que el alemán puede dar un muy buen rendimiento en defensa, que es un jugador también que te trae un verso libre, es decir, que aunque ha ido madurando mucho con su juego, lógicamente antes era mucho más yo-yo, mucho más díscolo en su juego Schroeder, sí que te da este punto de un jugador que puede romper el sistema en cualquier momento para anotar, y que lo hará, y que en algún momento tomará malas decisiones o malos lanzamientos, pero que es parte de su naturaleza y que lo necesitas porque en muchos momentos va a sumar en positivo. Y luego, por supuesto, pues clave su acierto en parado con los Warriors. Esta temporada está casi en un 40% en triples en catch and shoot y casi un 37% sobre bote, producto sin ninguna duda de la confianza. Es que de hecho el año al que hacía referencia, en el que jugó con los Lakers y que entiendo que quieren traer un poco esa versión a los Warriors, precisamente ese año no lanzó bien de 3. En Brooklyn le hemos visto con más lanzamientos, con mayor volumen, con la pelota en sus manos. Era el capitán general de Brooklyn en lo que a generación de juego se refiere. Entonces, esto va a cambiar, por supuesto, en Golden State y tenemos que comprobar si consigue canalizar esa confianza y llevarla a los Warriors y con menos lanzamientos conseguir mantener sus porcentajes, o si con menos lanzamientos vemos cómo vuelve a porcentajes más normales y más habituales de Dennis Schroeder. Otra clave y otro aspecto muy importante para los Warriors es que cuando se rote, siempre habrá un base con mucha amenaza sobre bote para la defensa rival, porque lo bueno es que Dennis puede ser uno de los primeros cambios y luego liderar la segunda unidad con o sin Draymond Green, de nuevo en función de quién esté ese día. Pero me parece muy clave porque hemos visto muchas veces a Buddy Hield salir en la posición nominal de base, hemos visto también a Podziemski, hemos visto ahí varios jugadores, pero no terminabas de tener un base como tal. Tanto Buddy Hield como Podziemski sacan sus mejores versiones en el puesto de escolta. Y ahora, pues oye, metemos a Schroeder en la ecuación para también pasar a Curry más al puesto de escolta. Es decir, quiero ver cómo termina el puzzle del backcourt y del juego exterior de Golden State, porque es cierto que hay muchos jugadores y algo ahí no te cuadra. Hay que aligerar la plantilla. Como os decía, una sólida incorporación para estos Warriors que pagan varias segundas por un jugador que es cierto termina contrato, pero que es de los mejores alquileres que podían hacer en el tramo final de temporada. Y sí, Cam Johnson hubiese sido ideal, pero también hubiese sido demasiado. Es cierto que hubiese sido demasiado hacerse con Cameron Johnson y entiendo que no hayan querido hacerlo si el precio a pagar era Jonathan Kuminga. Sigue faltando la estrella. Es el movimiento que buscan los Warriors y que Charania ha confirmado que después del traspaso de Schroeder siguen en el mercado
buscando esa estrella que les falta. Es un poco la idea de Golden State. Oye, queremos efectivamente reforzar, queremos hacer un mejor equipo alrededor de Stephen Curry y, como os decía, la incorporación de Schroeder es fantástica en ese sentido. Hasta aquí llega el episodio de hoy, ya volviendo a grabar en horas demasiado tardías. Esto no me gusta. Pero bueno, ya sabéis que hay muchas cosas que a uno no le gustan y hay que tirar para adelante. A disfrutar de la semana, ya sabéis. Nos vemos el jueves en el próximo episodio de Dejas el Podcast.